Muchísimas gracias a Maridalia Gómez por tomarse estos minutos, extra horas luego del trabajo. Pues muchísimas gracias por estar aquí y por darnos la oportunidad de entender un poco más allá los procesos históricos que nos atraviesan y las dimensiones políticas que eso significa. Hemos visto una semana bastante atropellada o con muchos sucesos que uno luego no acaba de entender en materia de relaciones binacionales y también en cuestión de seguridad interior, ¿no? Y de injerencismo. ah, pero bueno, pues muchísimas gracias, Maridalia. La primera pregunta, creo yo, es, después de todo esto que ha pasado, ¿no? De los vuelos de espionaje al decir sí somos, es información que compartimos, hasta ya detuvimos a varios líderes de los narcotraficantes gracias a esta información que compartimos a después decir vamos a tener una reforma para protegernos de que algo pueda pasar. ¿Va toda esta película junto con Pegado? ¿Y qué estamos viendo? Mira, muchas gracias primero me gusta mucho platicar con ustedes y lo disfruto bastante. A ver, ¿qué se ve en este momento? Em, por un lado, habría que reconocer que México no sabía cómo realmente iba a actuar Donald Trump. Podría tener algunas hojas de ruta, escenarios, hipótesis, pero bien a bien no tenía clara México la ruta, como no lo tenía el mundo. De hecho, sigue todavía tambaleándose muchas cosas en el mundo gracias a cada mañana y cada tarde de Donald Trump en función de lo que diga y lo que haga y lo que escriba y lo que no, o alguno de sus miembros de su gabinete, ¿no? De hecho, creo que en todo esto Europa es uno de los que está jugando la peor parte todavía, más que incluso nosotros. Bueno. En esas posibilidades, en ese abanico de posibilidades, se plantearon, por lo que hemos ido viendo, diferentes posibilidades por parte del gobierno mexicano. Todas ellas muy limitadas. No por gusto o ganas, eso habría que verlo. Uno, porque en realidad la presidenta en este momento, pues no tiene ni siquiera un año en el poder que en los procesos históricos tomar el control político de un país, pues te lleva casi un año, por lo menos, al menos lo que hemos visto históricamente, por un lado. Por el otro, tiene un partido que tiene una serie de grupúsculos y de intereses también, y de personajes que Dios valga la hora, que tampoco ayudan a crear una fuerza común, una visión común, ¿no? Eso por un lado. Sin embargo, pues se ha ido preparando. Ah, bueno, también tiene un país en donde los grupos de derecha, sobre todo, evidentemente, todos aquellos que están en contra de Morena y de todas sus manifestaciones o alianzas, también ocupan este tipo de eventos, este tipo de acciones para azuzar aún más la polarización, ¿no? En ese escenario que no está sencillo, que no está fácil, pues había que generar escenarios. Eh, ¿Qué tenemos de Donald Trump? Donald Trump tiene la posibilidad de em, imponer una serie de medidas económicas, de seguridad, de alto impacto para México, sin lugar a dudas, porque es un país con una potencialidad económica y una potencialidad en el consumo y una potencialidad en todos los sentidos que México no tiene ni en una mínima parte. Y sin embargo somos su frontera. Y adicionalmente tenemos una vida en común económica codependiente que para un lado y para el otro nos necesitamos, ¿no? Porque pues sí, nos fueron convirtiendo los gobiernos pasados en un país, pues fundamentalmente de servicio de industria y de mano de obra y de cosas, y perdiendo muchos espacios de producción. Bueno, no tenemos autosuficiencia alimentaria, no tenemos autosuficiencia energética, no tenemos capacidad suficiente para proteger nuestros recursos naturales y energéticos, no tenemos tampoco
La capacidad no la hemos podido desarrollar en inteligencia y contrainteligencia suficiente para apaciguar el país y para también descubrir operaciones que se estén llevando por parte de otros países. Y sin embargo, fíjense bien, en un mundo en donde se están lidiando por lo menos dos grandes guerras que sí nos importan y que sí impactan, eh, y donde hay una ah, nueva fórmula que implica la migración obligada de las personas. ¿Por qué? Por necesidades económicas, por presiones ambientales, por inseguridad, lo que sea, las razones que sean, que son múltiples, están obligando a llevar una serie de rutas y de transformaciones que está provocando la migración muy importante. Bueno, en realidad, si ustedes se fijan, todo eso que transformó el mundo, no solo la pandemia, sino también las guerras, transformó el mundo y la forma de ver las cosas y aceleró procesos, junto con la nueva revolución del conocimiento que estamos llevando a cabo, que tiene que ver no solo con la inteligencia artificial, sino con todas las nuevas formas. Bueno, en todo ese escenario que es mucho y diverso, la decisión de Donald Trump fue tomar una visión de guerra y protegerse, pero con un cambio sustancial, que es, ya no apostamos a un mundo globalizado en donde vamos a adquirir los recursos que nos sean necesarios de la parte del mundo que querramos, sino vamos a garantizar cerca de nosotros, en espacios controlados, todos los bienes y servicios e insumos que necesitamos como país. Pero además nos vamos a proteger. ¿Y eso qué significa? Pues que tenemos que protegernos en el sur para que no nos lleguen terroristas, para que no nos invadan, para que esto. Nos tenemos que proteger por el norte. ¿Y entonces para qué? Porque Rusia en particular y China también han desarrollado grandes cosas para toda la zona del Ártico, y entonces puede ser una zona. Pero además nos vamos a proteger también de la innovación de estos grandes aliados que son en la innovación tecnológica y también en capacidad militar de, de China, India, Irán y Rusia, ¿no? Y entonces, pues se sueltan las bromas de que voy a comprar Groenlandia, o si no, no las vamos a adquirir, que Canadá es nuestro estado, que pues si quieren se anexen, ¿no? Y que México, pues no estoy contento con México, y entonces a ver cómo le hacemos. Son la definición de su seguridad ante las amenazas. Eso está definiendo las fronteras. Entonces, claro que México es muy importante. Pero tenemos que añadir otra cosa y otro elemento. Así como en los años 60 y 70, México fue el territorio de todos los países durante la Guerra Fría para que sus servicios de inteligencia aquí estuvieran operando y se generaron una serie de convivencias, de vigilancias, de operaciones, pues es exactamente lo mismo, precisamente porque estamos en un mundo en guerra y porque además está cambiando la geografía. Entonces, además, en México se está dirimiendo lo mismo, una presencia de agencias de inteligencia del mundo que están operando. ¿Por qué? Porque seguimos siendo la misma frontera con Estados Unidos, el país de los más importantes en muchas capacidades que tiene. Bueno, en ese escenario, México está navegando. Y de ahí la complejidad, y todavía faltan enlistar muchas más, pero solo eso nos coloca en que muchas cosas ni siquiera nosotros mismos como país lo tenemos al alcance para definir ni para tener la capacidad suficiente. A ver qué tenemos. ¿Ustedes creen realmente, y se los pregunto en serio, que que Estados Unidos es la primera vez que lanza sus aviones, sus drones a vigilarnos? Claro que no. Lo ha hecho cada momento. ¿O ustedes creen que sí? Pues no. De hecho, es constante. De hecho, no han parado. De muchas formas, satelital, aviones, drones, globos, barcos.
de todo. Radares colocados no solo en su país, sino desde Colombia, en las zonas, en diferentes puntos. Lo han hecho de muchas formas, muchas. Pero la pregunta es, ¿por qué se dejan ver? ¿Por qué hay la información disponible de los drones hoy día? ¿Por qué su estrategia? Porque están mostrando su poder, pero no solo este compromiso que hizo Donald Trump con sus votantes que iba a pasar, no solo está inyectando una visión de poder a Estados Unidos para que genere ánimos positivos internamente, porque también es real otra cosa. México no tiene las capacidades para eh, tener ese tipo de vigilancias, tener ese tipo de información y de calidad de información. No lo tiene, porque es carísima, porque no sería inoperable en muchos sentidos, porque no solo es tener un avión, sino tener toda una infraestructura para. Y si es cierto, está compartiendo información, claro, que de que Estados Unidos nos quiera dar lo que nos quiera dar, pues eso es otra cosa, ¿verdad? Pero de que sí es verdad que México tiene conocimiento de ello, sí, sí es verdad. Y que están dando la información, también es verdad. Por eso estamos viendo operativos y por eso estamos viendo acciones. No, no solo porque la Guardia Nacional o porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana o porque las Fuerzas Armadas no tengan esa información o esa calidad de información, sino porque la velocidad con la que se mueven y se requieren atender y atacar y combatir o frenar o lo que sea a los grupos criminales no tiene esa capacidad instalada México. Estados Unidos sí. Darte hasta dónde está exactamente parado determinada persona, ¿no? Entonces, claro que es necesario. Y Estados Unidos la única forma que conoce es de coordinación y de trabajo conjunto es participación directa. Y desde que yo tengo noticias, al menos desde que cubro hace 30 años los temas de seguridad, yo he sabido de a operaciones conjuntas o binacionales en territorio mexicano con las agencias. Pero eso a mí no me asusta. Quien se asusta y quien lo use para asusar y para pelearse, pues pobrecitos. O están desinformados o están desinformados o quieren desinformar o quieren seguir con sus estrategias de polarización y de rollos. No, no, ningún país puede solo combatir este nivel de criminalidad, ni además las capacidades que han desarrollado. Entonces es mejor que sí pensemos en que necesitamos compartir, intercambiar y trabajar de manera conjunta, pero de manera verdaderamente conjunta. No es fácil, no es fácil domar a un dragón, no es fácil. Y el dragón es Estados Unidos. Se quiere comer todo. Y lograr es muy difícil. Bueno, dicho eso, eso no hay que tenerle miedo. Ahora, que es verdad que Estados Unidos tiene mucha y va adquiriendo más información que puede generar algún problema para México, sí, también. ¿Por qué? Pues porque no tenemos políticos santos. Por desgracia, en todos los partidos políticos hay políticos que mejor estarían en su casa o si no en la cárcel. Y eso también tiene que asumirlo el gobierno mexicano y los grupos de poder, que Estados Unidos sí tiene y va a tener más información sobre la posible complicidad de grupos políticos, de personajes políticos, empresariales y líderes incluso sociales vinculados con grupos criminales. Y que va a tener que pagar el costo, sí, también. Entonces, más valdría, y yo no dudaría, que uno de los escenarios de la presidenta sea precisamente ir limpiando la casa. Pero eso solo se va a conseguir con una cosa, que fortalezca las áreas de inteligencia y contrainteligencia, que tampoco le tenemos que tener miedo, o sea, bendito Dios que existan, porque una inteligencia de Estado y una contrainteligencia de Estado te da seguridad y protección precisamente, por ejemplo, a los malos elementos, a los elementos corruptos, o te detecta a abogados
que son de la mafia y que se están queriendo involucrar con, con el poder, de alguna manera. Te alerta. Bien manejado, haciéndolo un órgano verdaderamente de Estado, es indispensable. Todo Estado lo tiene, todo. Y no es que es espionaje, por favor. Decir que es espionaje y, y reducirlo a eso, pues solo demuestra una profunda ignorancia. Lo que significa la inteligencia es recabar información de manera seria, que incluye, sí, espionaje, sí, pero un espionaje permitido en la medida, en las medidas legales que son legales. Y que este procesamiento de información se hace de manera segmentada y con un contexto histórico, con una revisión de varias áreas de seguridad, con analistas calificados para producir información valiosa que permita para la toma de decisiones desde movimientos económicos, inversiones, operaciones estratégicas, alertas sobre relaciones, ¿no? Por ejemplo, si los sismos, ¿cuáles son tus riesgos por si ocurre un sismo, un terremoto en X o Y lugar? Eso hacen también las áreas de inteligencia. Hacen análisis completos de cuáles son las zonas que son vulnerables y qué habría que hacer y cuáles son las capacidades para atender una emergencia. Son todos los riesgos y amenazas que existan para la viabilidad de un país. Eso es. Bueno, pues eso es lo que tenemos que fortalecer. Como no está fortalecido, estamos viendo la aparición de esto, de estas leyes que vayan a darle la capacidad al Estado de actuar, porque no solo se tratan de las agencias que vengan a tratar de hacer operaciones de inteligencia o acciones de seguridad, no, sino aquellos que colaboren para lograrlo. Entonces ahí, fíjense la dimensión. Entre las hipótesis que podemos tener, y esto es para analizarlo muy bien, una de las hipótesis reales y posibles es que los grupos criminales puedan ser utilizados por las agencias, no solo estadounidenses, de otros países, para desestabilizar países a partir de la violencia generada por las organizaciones, del embate hacia el Estado, de llenarte las calles de drogas, de inundarte las calles de armas, de generar eh, levantamientos sociales. ¿Sí son capaces? Sí. ¿Tienen la posibilidad? Sí. ¿Y pueden ser asusados por las agencias o utilizados por las agencias? Sí. No sería novedad, no sería, la historia nos dice cómo han utilizado a supuestos organizaciones guerrilleras, a supuestos líderes. Entonces, en los escenarios de las agencias internacionales, como algunas de Estados Unidos, de usar a los grupos criminales en México o en cualquier otra parte del mundo, existe. Pero no solo eso, los usan para tener información, los usan para ponerles eh, señuelos a políticos, a empresarios. Así como hacen sus operaciones donde la DEA te dice, y vemos las películas donde te dice que te compra droga y entonces así te vuelve cómplice y después ya te lleva a la cárcel. Bueno, así hacen las organizaciones criminales, así lo hacen. Llevan a políticos a caer en la corrupción y a veces son señuelos manejados no por las propias organizaciones, también por las agencias, ¿no? Y por eso tenemos los nombres que brincan de repente como Peralta, como Delgado, como gobernadores, ¿no? Rocha, el gobernador de Baja California. Son nombres que brincan, salen y van, a lo mejor están vinculados, se presume, hay antecedentes, Estados Unidos lo está investigando, presidentes municipales, síndicos, ¿no? Porque pues fueron sueñuelos y cayeron. Entonces, lo que está diseñando desde el gobierno es el andamiaje legal que le permita actuar en caso de que sea necesario ante diferentes escenarios
frente a operaciones que se lleven a cabo. Cuando hablamos de operaciones, de verdad es como si ustedes vieran una película de Hollywood, porque sí ocurren. Y uno dice, ay, ¿a poco es en serio? Sí, son reales. Lo que, lo que vimos con el Mayo fue una operación de inteligencia, tal cual. Hay dos hipótesis. Yo sigo todavía sosteniendo que el Mayo se fue por su voluntad, pero hay esta hipótesis de que vinieron por él, hicieron toda la operación, se lo subieron al avión, dejaron entrar a un avión que iba por abajo del radar en Estados Unidos, cosa rarísima, después del 11 de septiembre es imposible, pero pues aquí pasó. Se fueron a otra ciudad, dejaron a varios pasajeros y regresaron allá a aterrizar el vuelo. Eh, no se entiende de otra manera si no hubo una operación. Bueno, esas operaciones no son nuevas, han hecho, las siguen haciendo y las seguirán haciendo. Bueno, para este tipo de cosas, para que no crezcan, para frenarlas, para tener cierto control, para poder tener dientes, se están creando este andamiaje que no existe. ¿Va a servir? Difícil, pero es necesario que exista. Como Estado, tú no puedes hacer lo que no tienes. Tú no, como servidor público, tú no puedes actuar más allá de lo que no te permite la ley. Entonces tienes que tener la estructura, la infraestructura, el andamiaje legal para que actuar. Bueno, si ya vimos la operación del Mayo, van a ser otras. Entonces el gobierno necesita estar preparado y también necesita entonces establecer los parámetros de la colaboración. Y por eso hay esa colaboración. No es que podamos hacer otra cosa. Esto de que dicen que Claudia dijo que no iba a haber y violación a la soberanía, a ver, permítanme. Yo no veo violación a la soberanía. Yo todavía no la veo. Ahora, que estos no quieran pasarse por el arco del triunfo, el ávaro patrio y el territorio, pues sí, claro que quieren, pues si son un imperio. Hay que estarlo controlando. Hay que estar y presentándose y moviéndose y tener un gran manejo político y estratégico de las cosas. ¿Va a funcionar? Sí, puede ser. ¿Posible? ¿Difícil? ¿Complejo? Sí, hay que ver, pero es necesario. Otra operación que estamos viendo, la Carta del Mayo, es otra Sí. operación de inteligencia, sin lugar a dudas. Claro que sí. A ver, que alguien me explique por qué lleva tanto tiempo allá y apenas lo está pidiendo. ¿Que no era algo urgente regresarse? ¿Que no era algo urgente pedir el auxilio consular? ¿Que se activara toda la, am, la protección legal que puede ofrecer un país a cualquier connacional? Hay que olvidar una cosa, y yo no defiendo narcotraficantes, nunca lo haré. Uno, el señor no ha sido sentenciado. Aquí, como en otro país, hasta que no seas culpable, no puedes decirle que es narcotraficante. Hasta ahorita el señor es el presunto narcotraficante, líder del cártel del Pacífico de Sinaloa, Ismael Zambada García, alias El Mayo. Dos, eh, cuando ya le pruebes en juicio que sí lo es, aún así tiene derechos. Y entonces, como país, tú tienes que velar que no lo vayan a matar, que no lo vayan a poner la pena de muerte, porque lo haces con X, con Y, con Z y con cualquier persona, lo tienes que hacer, estás obligado, porque son los principios constitucionales que te rigen y también los principios de relaciones internacionales y tratados firmados. Y tres, ¿por qué salió ahora la carta? Igual que los vuelos, ¿por qué ahora se ven? ¿Por qué ahora? ¿Y en ese tono? ¿Qué quiso decir? ¿Qué quería decir? ¿Qué quería simular que decía? Por un lado te están diciendo que no se lleva a cabo la audiencia porque están negociando y por el otro, su familia, casi toda su familia está allá en Estados Unidos. Sus hijas, las más pequeñas, los más pequeños, los medianos, los nietos, están allá. Entonces, ¿por qué querría regresar? Ok, que sea reintegrado a México, lo van a meter a prisión. Según esto, deben, ¿no? Lo harían, dijo hoy dijo en la semana el fiscal.
¿Qué caso tendría? Pues es parte de la operación, es parte de la presión que se está ejerciendo hacia el gobierno mexicano y como parte, son herramientas que no puede dejar de tener la estrategia del Mayo en la parte de la negociación. Es parte de su negociación, es parte de las presiones, es parte del juego que se está jugando en este momento, ¿no? Antes de la carta salió filtraciones que decían que está revelando información sobre vínculos del gobierno, del narcogobierno. Qué oportunas filtraciones, pero ninguna, ni una sola, puso en el punto hechos concretos y específicos que pudieran ser verificables. Solo dijeron que el Mayo ya estaba diciendo. Entonces, qué raro, ¿no? Ya está diciendo, ya está hablando, está negociando, saca la carta y luego vuelve a salir que sí está negociando. Pues es una operación de inteligencia, sin más. Entonces, ¿qué pretende? Presionar al gobierno mexicano. Eh, no olvidemos otro elemento. Dentro de las agencias estadounidenses hay diferentes fuerzas también que juegan, por muchas razones. Una es por recursos, que la DEA quiere más recursos, entonces le pelea al FBI, también le pelea a la CIA, y entonces la CIA también quiere más operaciones, entonces está peleando para que le den más posibilidades, entonces tiene que decir que es muy peligroso México, entonces para mandar más agentes y que tenga más recursos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Pues sí, claro, también vemos la guerra de agencias en estas operaciones y también vemos los intereses dentro de Estados Unidos. Hay también fuerzas políticas distintas que también están presionando dentro del gobierno estadounidense o dentro de los poderes estadounidenses. Entonces, ese escenario estamos viendo, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué significa? Pues que vamos a seguir viendo esto, porque además ya se viene, pues el 4 de marzo, donde se nos vence el mes de gracia que nos dio el San Trump, ¿no? Entonces, eso significa que las presiones van a aumentar como una manera natural de negociación y de estar tratando de someter. Entonces, por eso vemos esto que se vuelve tan complejo, pero yo partía de explicar el escenario. El escenario es sumamente complejo, no para México, para el mundo. Está transformándose. Estamos atravesando una revolución en diferentes niveles, o varias revoluciones de diferentes dimensiones. Y frente a eso estamos teniendo que lidiar con un gobierno eh, de derecha, de casi ultraderecha en algunos segmentos, que además está recuperando o tiene que recuperar ciertas condiciones porque estaba económicamente muy mal el país. Frente a eso, México, que está también tambaleante económicamente, que está lidiando con sus propias fuerzas y los intereses internos, pues también eso genera. Pero eso es lo que estamos viendo, un escenario en donde eso. ¿Cuál es el último punto? ¿Cuál es la esencia de haber declarado terroristas a los grupos criminales? ¿Cuál es la esencia? La esencia es la liberación de recursos y de capacidades por parte de Estados Unidos, no solo en México, sino en diferentes puntos del mundo. Porque los grupos criminales asociados con el cártel de Sinaloa, de Jalisco, operan en diferentes partes del mundo. La esencia es una estrategia o parte de la operación diseñada dentro de esta estrategia o de las operaciones que permiten y dan manga ancha a la CIA, a la DEA, al FBI para tener recursos y capacidades técnicas, humanas y legales para actuar. Entonces, claro que también a eso responde el andamiaje que se está construyendo en México, ¿no? Para tratar de frenar de alguna manera esta manga ancha de declararlos organizaciones terroristas. ¿Qué cambia también? Cambia cómo los van a juzgar, qué capacidades legales tienen para juzgarlos, más velocidad, menos recursos, más libertades para sacar información.
¿no? Ya no estar tolerando si el testigo quiere ser testigo y cuánto te dice. Ah, no, me tienes que decir todo para que realmente te pueda considerar, porque como ya eres terrorista, ya no tienes las mismas facultades de ser un testigo colaborador o protegido, etcétera. O sea, sí cambia la esencia de los casos jurídicos en Estados Unidos. Sí, claro que cambia. Y les limitan los derechos a estos grupos criminales. Pero no olvidemos una cosa, para Estados Unidos, los grupos criminales del cártel Jalisco, de Sinaloa, de todos los que metieron, no solo los ven como narcotraficantes, los ven como tratantes de personas, que para ellos es un delito, es los polleros y la migración ilegal, los ven como traficantes de combustible, de armas, de lavado de dinero y también, que eso es muy interesante, de eh, de grupos que pueden asociarse con ah, terroristas para cometer operaciones de terrorismo en México y en Estados Unidos. Así los ven, así los ven. Es su visión de seguridad. Cierto o no, posible o no, real o no, pero todos sus informes, todos, las comparecencias que han tenido, los informes que han rendido, lo que es visible y alcanzable, así lo ven. ¿Por qué? Y ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Porque para ellos las drogas sintéticas, especialmente los opiáceos sintéticos, que no solo son el fentanilo, y hay una gama mucho más amplia y más potente que el fentanilo, todos esos opioides sintéticos son para ellos la nueva guerra del opio que está lidiando los chinos en contra de Estados Unidos. De ahí que para ellos son más allá de cárteles del narcotráfico. Son entes que están siendo utilizados para atacar a Estados Unidos. Y eso es real. Y no podemos quitarlo de nuestra propia visión de las cosas, cómo decidir el presente y el futuro respecto a las acciones políticas y de seguridad que llevemos a cabo. En todo ese escenario es como se está dando lo que tú me decías y de lo cual ya hablé demasiado. Maridal, le tenemos como cuatro preguntas preparadas, pero justamente en describir todo el escenario y todo este entramado que acabas de ayudarnos a desmenuzar, pues se fueron respondiendo solitas. Ok, Am, Ahora, más bien tendríamos un par de dudas, Camilo y yo, que andábamos escribiéndonos mientras nos ibas ok. explicando esto, ¿no? Y es esta cuestión de, pues, ¿qué tanto tardaría hacer este entramado y qué tan profundo debería ser? Vamos, Estados Unidos lleva al menos un siglo haciéndolo, ¿no? O más haciendo su entramado de estas agencias de inteligencia que ahora están en guerra. Pero pues, bueno, ¿cuánto podría esto llevar? Y estos intentos, o sea, el escenario está puesto para que hayan más acciones para que escale el injerencismo, para que en una de esas veamos tropas más fuertes por acá. Sí, un poco ya para ir cerrando. Mira, la visión de Estados Unidos se planifica a 50 años. O sea, lo que está viviendo ahora y lo que se está diseñando ahora no es solo que fue Biden o que fue Obama o que fue, no, es una visión de Estado a 50 años. Y ven claramente y que van ajustando. Entonces ellos ven claramente las necesidades de recursos, de seguridad, de muchas cosas que requieren. Y evidentemente están disminuidos en su poder, en sus capacidades. Entonces están generando ahora toda la estrategia para lograr consolidarse, exacto, y poder tener un control mayor. Entonces, claro que ellos tienen mucha planificación, claro que el Estado funciona con una visión muy clara y acá, pues acá no las vivimos peleando, ¿no? Entonces, en el Congreso y los intereses de los congresistas, ¿no? Sean morenistas o no, se pelean entre ellos, se benefician entre ellos, le juegan tretas a la propia presidenta, que ojalá termine con el poder que están generando los grupos en el Congreso. Mientras tengamos esa visión tan chiquita, desde los columnistas, opinólogos, periodistas, órganos de Estado, grupúsculos de poder económico, político, social, pues no vamos a poder avanzar porque no se está visualizando que solo tenemos este país, que tenemos que articular
que tenemos que limpiar la casa, articular verdaderamente fuerzas para recuperar la autosuficiencia alimentaria, la autosuficiencia energética, la capacidad de control territorial en seguridad, para que eso sea un blindaje contra las operaciones de Estados Unidos. Entonces, sí va a haber más operaciones, sin lugar a dudas, y muchas de ellas ni siquiera nos vamos a enterar, o nos vamos a enterar con el tiempo. Y lo que va a hacer el gobierno mexicano y que está ya haciendo es apoyando, colaborando, sumando, pero no como un acto de sumisión, como un acto de necesidad también para recuperar el control en México, porque Estados Unidos armó a los grupos criminales. Así de sencillo. Entonces, no, imagínense ustedes si el ejército, la Guardia Nacional entrara a uno de los poblados en donde tienen control alguno de los grupos criminales, habría una matanza, porque tienen un control social también, sea por intimidación, por sometimiento, por lo que sea, por ausencia del Estado. Entonces, hay que desarmarlos y hay que colaborar, pedirle a Estados Unidos que ya no mande armas, o obligarlo, controlar, desarticular sus laboratorios, romper las infraestructuras que alimentan los productos. Entonces, pues sí, bienvenidas sean esas operaciones, ¿no? Sin que eso someta la soberanía. Y para eso necesitaremos un fiscal fuerte, que pues ya se le ve más, ahora sí se está poniendo las pilas, apareciera, y también estamos sus secretarios desde Hacienda, Economía, Cancillería, de Seguridad, de Gobernación, todos en conjunto porque hablamos de gobernabilidad, hablamos de seguridad, pero hablamos también de desarrollo del país, de que el país no frene su capacidad de desarrollo, ¿no? Pues, Ok, Arturo. No, no, pues échale, Camilo, échale. pues eso es muchas gracias por esta plática. Ya no pudimos hacer las preguntas, pero creo que todas fueron, tuvieron Eh, su respuesta y muy adecuada y creo que son dudas que todas las personas tenemos, ¿no? Creo que en este contexto nos surgen todo ese tipo de dudas y pues muchas gracias, Maridalia. No sé si quieras agregar algo que creas que es relevante aún mencionar. que corten tanto cosa que dije porque parece que hablé como un merolico, pero mira, yo solo creo una cosa. Y por eso me gusta mucho estar con ustedes, porque la verdad es que sí están buscando irse más a fondo. No podemos irnos con las apariencias. Nada es lo que parece. No es tan sencilla la explicación de lo que vemos hoy, de lo que veremos en el futuro. Y si queremos y sabemos y tenemos la conciencia de que solo tenemos este país para vivir, tenemos que buscar las maneras de que se consoliden los proyectos, los desarrollos, exigirle al gobierno, exigirle a los gobiernos o al Estado mexicano que cumpla y que haga lo que debe hacer, pero al mismo tiempo no estar tratando de romper las instituciones con tonterías. Una de las cosas que más me preocupa, sí, es el proceso judicial que vamos a vivir. La verdad es que me aterra por los poderes fácticos, que me parece que ahí están presentes y que van a tener control. Hay gente muy valiosa que sí está compitiendo, pero hay otros que sí me preocupan seriamente, Ay, juela, sí. seriamente, ¿no? Bueno, pues Maridalia, muchísimas gracias por estos minutos, por esta manera de engarzar estos hechos tan finamente, ¿no? Y por trazar una línea bastante lógica entre ellos, que nos recuerda muchas cosas. Y muchas gracias por las flores, sobre todo. Andamos en comunicación más pronto. Y pues bueno, hasta aquí la Seguro dejamos que ahora. sí. Muchas gracias a ustedes.